¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a nuestra primera clase de cálculo integral. En este caso, vamos a comenzar lo que es esta asignatura haciendo una recapitulación pequeña de lo que son las derivadas o de lo que vimos en el semestre pasado para poder tener fresco eso y poder utilizarlo para lo que es esta nueva asignatura de cálculo integral, ya que van muy de la mano. En este caso, lo que habíamos visto el semestre pasado sobre la derivada de una función, ya de manera teórica, era que nos decía que la derivada de una función es el límite utilizado para definir la pendiente de una recta tangente, cuando la delta x tiende a ser cero. En este caso, recordemos que, bueno, si tenemos una función, como puede ser aquí esta rojita, que va desde a hasta c, esa función, bueno, si le queremos poner una función, sería más o menos como menos x al cuadrado, para tener nada más una idea. Y lo que nos pide, si queremos buscar la recta tangente en un punto, sería, en este caso, al verlo de manera gráfica, la línea verde, ya que pues va a tocar solamente en un punto que sería este rojito que está justo aquí. Entonces, para ese, su delta X, es decir, el cambio de los puntos que hay en el punto X va a ser prácticamente de cero, porque es de acuerdo a lo que nos está buscando, lo que nos está diciendo. Y pues como es también con respecto a la pendiente, es con esos dos puntos sacar el delta y el delta X. Entonces, ya que tenemos esto, ya con estos dos puntos de vista, que sería ya directamente el de la teoría y el punto de vista geométrico que nos dice pues lo que sería la definición de la pendiente, se pasa a ver lo que sería la parte del procedimiento general. Si recuerdan, en el procedimiento general nos daban una función que para este ejercicio retomamos o utilizamos un ejercicio que vimos en el semestre pasado. Aquí ya lo tenemos todo desarrollado. Solamente lo vamos a explicar. En este caso nos dan la función de y es igual a 2x cuadrada más 3x menos 4. Entonces lo que teníamos que hacer primero era darle dos valores de x. El primero iba a ser simplemente x y al tener simplemente x pues íbamos a tener la misma función. Después teníamos que darle un valor de x, pero añadiéndole un pequeño delta x. Y al hacer esto, al tener ese pequeño delta x, lo que iba a estar cambiando en nuestra función original es que donde teníamos la parte de x, en vez de dejar solamente x, le íbamos a poner x más delta x. Por ejemplo, aquí tendríamos 2 por x más delta x, todo eso está elevado al cuadrado. Luego el 3 tiene un x, entonces aquí sería 3 por x más delta x. Ya que hacíamos esto de sustituir, lo que hacíamos pues es desarrollar de acuerdo a la jerarquía de operaciones, es decir, primero nos vamos a lo que serían las potencias y luego las multiplicaciones. En este caso de potencias, pues es en este primer conjunto lo que tenemos es la potencia, por lo cual tenemos que desarrollarla y nos quedaría un trinomio cuadrado perfecto. Justo así. En el segundo conjunto ya nada más tenemos la multiplicación, por lo cual se hacía la multiplicación del 3 por todos los elementos que están dentro del paréntesis, que están justo así. Y después de eso, pues en el primer conjunto ya era nada más desarrollar la multiplicación de este 2 por cada uno de esos elementos. Ya que se hacía todo ese merequetengue, teníamos ya nuestra y2, ahora teníamos que restarle y1 para poder obtener ese delta y. Y ya que hacíamos esa resta y teníamos ese delta y, lo que hacíamos era que sacábamos un factor común de delta x que se utilizaría más adelante al momento de utilizar la fórmula para poder obtener la derivada, que era delta y entre delta x. Y con eso pues llegábamos a lo que era nuestra función ya derivada o nuestro resultado. Eso era el procedimiento más largo. De ahí comenzamos a ver lo que eran las funciones, digo, las fórmulas directas. En este caso, si nos íbamos a la fórmula directa de este primer término, pues era bajar el 2 para multiplicar con el coeficiente de 2. Nos quedaría 2 por 2, sería aquí 4. Le restábamos 1 a la potencia y nos quedaría 4x, que sería este de aquí. Del segundo término, que es 3x, como es un número con una x, nos queda el puro número, que es este de aquí. Y del menos 4, como es un número que no tiene ningún tipo de x, pues se convertiría
en cero, justo de esta manera y pues nos queda igual. Pero bueno, son las dos formas. ¿Por qué comenzamos a ver lo que era el procedimiento general? Porque nos vamos a estar enfocando mucho en la parte del diferencial. Entonces, aquí llamamos diferencial a la cantidad delta X, que pues la conocemos nosotros como dx. A esa parte se le va a llamar diferencial de X. Cuando se tiene una expresión de una función derivada de X con su diferencial de X, se va a denotar como de diferencial de Y y también se puede denominar así, ¿verdad? O se puede poner nada más como de Y. Y en cuanto a la definición de todo esto o de lo que sería la derivada, ya un poco más teórico, es que si se considera que se tiene una función y con respecto a x, se va a representar una función que es derivable en un intervalo abierto que va a contener a x y la diferencial de x, que se denota por dx, va a ser cualquier número real diferente de cero. Y la diferencial de y, que se denota por dy, sería esta de aquí, que son las distintas maneras en las que se puede poner la función derivada, es decir, se puede poner y' con el apóstrofe, o bien el diferencial de y, que es de y, o bien la f de la función con el apóstrofe. El apóstrofe siempre nos va a decir cuántas veces está siendo derivado, entonces aquí al tener un apóstrofe, pues se derivó una sola vez. ¿Para qué estamos viendo todo esto? Ya que retomamos toda esta parte, si tenemos una función, en este caso, por ejemplo, la función de 8x, que es nuestra función y, lo que hacíamos al momento de derivar, bueno, aquí la d, pues lo que nos estaría diciendo es que vamos a derivar con respecto a x. Entonces, lo que hacemos es que vamos a robar, por ejemplo, siempre que derivamos, robábamos 1 al potencial, a la potencia de x, entonces es como si nos estuviéramos robando una x, por lo cual tendríamos que estar poniendo que se estaba robando la x, es decir, el diferencial de x, y pues la derivada pues será con respecto a x, entonces sería como si lo tuviéramos de esta manera. Pero pues nosotros al hacer la fórmula directa era como si tuviéramos simplemente el 8. Nos estábamos saltando esa parte de ponerle el diferencial de x porque a final de cuentas, pues lo que teníamos aquí es que este diferencial de x entre diferencial de x era simplemente 1. Entonces no había ningún cambio, no nos iba a afectar mucho. Pero ahora para lo que son las integrales o para toda esta parte de la nueva asignatura, nos va a estar sirviendo mucho porque vamos a tener ahora ya más en cuenta esta parte del diferencial de x y vamos a utilizarlo para poder hacer lo que es en este caso la antiderivada o esa parte de la integración. Es nada más para que tengan eso en cuenta de que ahora se va a estar utilizando esta partecita y de dónde viene o por qué la estamos viendo, ¿verdad? Entonces es básicamente eso. No sé si tengan ahorita alguna duda con respecto a lo que vimos de teoría o a esta partecita de aquí. Vamos bien de momento. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, eso era con respecto a esta parte de teoría. Ya el día de mañana vamos a comenzar a ver una serie de ejercicios y en los cuales ya vamos a estar utilizando, vamos a empezar a abordar esa parte de los diferenciales, pero por el momento era nada más esta partecita de la recapitulación y pues el inicio de nuestra asignatura. Entonces lo dejaríamos hasta aquí.